Un privilegio volver a saludarles una vez más. Estamos en una nueva semana, ya se nos fue los días pasan muy rápido. Aquí en Europa estamos en primavera, así que tenemos días muy lindos. Sé que en Sudamérica están con frío, especialmente en Chile, Perú, Argentina, lugares donde suelen vernos. Gracias a todos los que nos escriben. Gracias a todos los que se dan el trabajo de hacer preguntas y comentarios. Quiero invitarlos a hacer comentarios. Por favor, hagan comentarios, que eso sirve mucho para poder viralizar nuestros mensajes. Y también darle un like, que también ayuda, y suscribirte a nuestro canal si es que aún no lo has hecho. Estoy, antes de comenzar nuestra reflexión de esta semana, haciendo propaganda al nuevo libro que hemos sacado. Se titula Amanecer Amando, 50 preguntas sobre matrimonio y pareja. Me he dado el trabajo de elegir 50 preguntas y contestarlas exhaustivamente en un libro que tiene 326 páginas. Pueden encontrarlo en formato electrónico y en formato papel a través de la plataforma de Amazon.com. Hoy vamos a estudiar una sección del libro de Romanos del apóstol Pablo. Romanos es un libro, es una carta, no un libro, una carta que escribió el apóstol Pablo. Es una de las primeras que él escribió. No es como toda carta, no tiene una ordenación, una lógica estructurada como un libro con introducción, desarrollo, conclusión. No, así no sigue la lógica de las cartas. Las cartas están motivadas por situaciones particulares que enfrentaba el apóstol. Algunas tenemos claro a qué se estaba enfrentando, otras no tanto. La carta hacia los romanos fue escrita por Pablo, probablemente en la ciudad de Corinto. Algunos dicen que en Éfeso. Y fue dirigida a la comunidad de cristianos que vivían en Roma, una comunidad formada por gente de origen judío, conversos al cristianismo, y también por gente no judía de diferentes nacionalidades. Como era una capital muy importante en el mundo antiguo, Roma reunía a gente de diferentes lugares y también de diferentes estratos sociales. En la comunidad de Roma hay judíos muy importantes, hay no judíos, hay gente de mucho dinero y también hay esclavos. Es decir, es una comunidad mixta con diferentes problemas. Ahora, la problemática que trata la carta a los romanos es que hay gente que se ha convertido al cristianismo, especialmente judíos, que creen que el cristianismo es una especie de judaísmo modificado o moderno, y siguen creyendo de que para ser un buen cristiano es necesario mantener algunas tradiciones judías, y que consideran que esas tradiciones judías tienen que ser incorporadas como parte de la cultura cristiana. Eso provoca tensión, especialmente con los no judíos, y eso hace que se produzcan choques en la comunidad cristiana de Roma. No tenemos la carta o la razón escrita de por qué Pablo estuvo motivado a escribir, pero sí se puede deducir a partir de lo que él mismo dice en la carta. La sección que vamos a analizar está en Romanos capítulo 14. El versículo 1 dice: reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Aquí entramos en dos conceptos: débil en la fe y entrar en discusiones. La expresión débil en la fe es una expresión un tanto ambigua. No sabemos exactamente a qué se está refiriendo el apóstol, pero definitivamente está hablando de alguien que está ingresando en la fe
y está luchando con creer y entender y aceptar. Y está hablando además de discusiones. Es muy propio de un grupo de personas creer que la fe cristiana consiste en tener doctrinas cristianas y el énfasis doctrinal habitualmente lleva a discusión. Pero nadie va a llegar al reino de los cielos por medio de una discusión. La discusión no promueve una comunidad sana, no promueve una comunidad que pueda ser ayudada correctamente. Por lo tanto, el apóstol Pablo está estableciendo un principio que fue válido en su tiempo y sigue siendo válido hoy. No discutas. La fe no se discute. Hay mucha gente que le encanta entrar en estas dialécticas doctrinales para intentar probar que él tiene la razón y el otro está equivocado. Pablo, que entendía cómo funcionaba la mente humana, está diciendo, no entres, especialmente si la persona es débil en la fe, es decir, está recién asentando su fe. Nadie llega al cristianismo por dialéctica intelectual. No. El asunto es afectivo, no intelectual. Ahora, luego menciona la razón por la cual están discutiendo y qué es lo que necesitan discutir y tratar. A algunos, su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. Me da risa este texto porque parece haber sido escrito ayer. Porque son situaciones en las cuales los seres humanos siempre vivimos discutiendo. Absurdamente, porque no tiene sentido. Aquí está hablando de los que comen de todo y de quienes comen verduras. ¿De qué está hablando? No está hablando de régimen vegetariano y régimen carnívoro, como lamentablemente algunos ignorantes al leer esta sección suponen. No, no está hablando de eso. Está hablando de un fenómeno que ocurría en Roma, que era de la carne ofrecida a los ídolos. Era una costumbre de origen pagano que antes de sacrificar un animal, el animal fuera ofrecido a un ídolo, de manera simbólica. Y luego se procedía a matar el animal y llevarlo a la carnicería. Bueno, habían algunos puristas que creían que ese ofrecimiento a los ídolos hacía la carne de ese animal inmundo. Y quienes propiciaban este concepto fundamentalmente eran judíos conservadores. Ahora, quiero aclarar que el régimen vegetariano no se puede sustentar en la Biblia, salvo en Génesis antes del diluvio. Porque hay algunos que les encanta tomar textos fuera de contexto para intentar justificar regímenes alimenticios. Toman, por ejemplo, el ejemplo de Daniel y dicen Daniel y sus amigos eran vegetarianos. No, Daniel y sus amigos nunca fueron vegetarianos. Simplemente allí había una situación vinculada con un símbolo de la alimentación ofrecida, en este caso a ídolos babilónicos, pero que de alguna manera al comerlo estaban dándole pleitesía al ídolo del emperador o del rey, en este caso Nabucodonosor. En el caso de Roma es distinto. Es una cosa similar pero diferente. ¿Por qué? Porque para empezar hay múltiples ídolos. En segundo lugar, no hay peligro de que se produzca una persecución por comer o no comer. Y en tercer lugar, tiene que ver con una cuestión absolutamente personal, de conciencia. Habían algunos que habían optado por no comer carne y solamente comer verduras, porque eso suponía que era mejor en ese contexto. Yo he visto algunos vegetarianos que han hecho de la comida su religión, tomar este texto para afirmar que la alimentación debe ser solamente en base a verduras. Yo creo que eso es una cosa muy relativa. La alimentación tiene que ver con los individuos de manera personal. Mi esposa, por ejemplo, es celíaca, tiene muy pocas cosas que comer
Por lo tanto, para poder mantener el equilibrio fisiológico que ella necesita para no morirse, literalmente, tiene que comer carne. Lo necesita. Porque de otra manera entraría en un serio problema. Y seguramente más de algún legalista que ha hecho de la comida su ídolo me va a escribir algún montón de cosas por haber dicho esta frase. Escríbanme, yo no pierdo tiempo en contestar, porque esta es una cuestión que solamente pueden entender quienes están vinculados con la problemática. Lo mismo pasa con gente anémica, lo mismo pasa con gente que tiene determinadas problemáticas. La comida es un punto que se ha convertido en una piedra de toque para mucha gente y han hecho de eso su religión. Pablo lo entiende, le está diciendo, déjense de tonterías. Aquí no se trata de comida, se trata de respeto. Deja de molestar a las personas que son débiles en su fe y que no están entendiendo. Y tú, que supuestamente eres más fuerte, empieza a pensar de una forma distinta basado en el respeto. El siguiente versículo sigue la misma línea de pensamiento. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. Qué hermoso esto de Pablo, parece que lo hubiera escrito hoy. Yo he estado en congregaciones donde algunos dicen, yo soy vegano. Y miran en menos a todos los que no somos veganos. Yo soy vegetariano. Tengo un régimen que me hace más limpio. Aparentemente del cuerpo, pero hay algunos que sus mentes son perversas y siguen maltratando y pensando mal de las demás personas y creen que lo que comen los hace limpios y sus mentes no se ocupan de ellas. Pablo está diciendo, dejen de discutir de comida. De comida no se debe discutir. Es una cosa personal. Tiene que ver con los individuos, con las características de cada persona, con la genética de cada persona. No discute. El apóstol Pablo dice, ni uno ni otro debe discutir, ni uno ni otro debe menospreciar. Si tú comes de todo, no menosprecies que come algunas cosas. Y si tú comes algunas cosas y crees que eso está bien, ya, pero no condenes al que hace lo distinto. Yo he bromeado muchas veces que yo le tengo miedo a los vegetarianos porque en general son carnívoros, porque se comen a sus hermanos. No, la religión no consiste en comida ni en bebida. La religión cristiana consiste en otra cosa. Y luego viene en el versículo 4 la pregunta de rigor que hace Pablo. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Si alguien ha decidido ofrecer su comida a los ídolos y luego comer esa comida, déjalo. ¿Quién eres tú para condenarlo? Si alguien ha decidido ser vegetariano, déjalo. ¿Quién eres tú para condenarlo? El apóstol está diciendo, cada uno va a dar cuenta a su propio Señor de lo que hace, pero tú no te conviertas en juez de la vida de otras personas. Yo fui pastor de una comunidad que estaba totalmente dividida por asuntos de comida. Era horroroso la forma en cómo ambas partes se trataban. Se trataban como enemigos, se insultaban. Y la única base para esa pésima actitud es que un grupo había decidido ser vegetariano y otro grupo decidió seguir con el mismo tipo de comida de siempre. Y los vegetarianos, que eran los peores, se habían convertido en jueces de quienes aún no entendían y seguían comiendo carne. Punto. Se acabó. Cuando yo me hice cargo de esa congregación, reuní a los líderes de ambas partes y les dije, córtenla. Ustedes están trayendo infelicidad a esta comunidad y no podemos cumplir la misión porque ustedes están divididos, porque llegaba alguna persona y empezaban grupos ahí a tomarlo como para que fuera de mi bando. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Y se llamaban cristianos. Nosotros somos
buenos cristianos, pero maltrataban a los otros. De eso no se trata la religión. La vida cristiana no tiene que ver con comida. La vida cristiana tiene que ver con Jesucristo, que no fue vegetariano. No lo fue. Así que no me vengan con ese cuentito de que Jesús fue vegetariano, porque no lo fue. Comía cordero y comía pescado. Al menos dos cosas que están probadas en la Escritura. Así que no me vengan con esos cuentos absurdos de intentar justificar con la Biblia algo que la Biblia no dice. Ahora, Pablo se mete con un problema que algunas congregaciones lo han convertido en un problema y que en ese momento era un problema. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. Claro, porque habían grupos de judíos que guardaban el sábado y habían grupos de gentiles que les daba lo mismo cualquier día. Y estaban los judaizantes que decían, no, si no guardas el sábado no eres un buen cristiano. Y otros decían, pero si ser cristiano da lo mismo, ¿qué día guardas? Yo conozco gente que fustiga, señala, maltrata, condena a quienes no guardan el sábado. ¿Quién te mandó a ti a ser juez de la conciencia de otra persona? ¿Quién te puso a ti como juez para decidir quién se salva y quién se pierde? Pablo está diciendo cada uno debe estar firme en su propia opinión, no convertirse en juez de la conducta de otra persona. Qué terrible. Las comunidades que dicen alabar a Dios, honrar a Dios, seguir a Jesucristo y tener este tipo de actitudes que nada tienen que ver con el cristianismo y nada tienen que ver con Jesucristo. No se trata de qué comida comes, no se trata de qué día guardes, porque no es el día que guardas ni la comida que comes la que te salva. Escúchenme bien, nadie, absolutamente nadie, se salva por ser vegetariano. Nadie, absolutamente nadie, se salva por guardar el sábado. Ambos, tanto la comida, que es una cosa de salud, y el sábado, que es un símbolo, no son elementos de salvación. Lo único que salva, lo único, como dice Juan 3:16, es creer en Jesucristo. Solo Jesucristo. Porque el centro de la fe cristiana es Jesús. No es un día, ni es la comida. Pero qué lástima, qué lástima. Qué espectáculo dantesco dan algunas personas que a partir del régimen alimenticio que tienen, se convierten en jueces y condenan a todos aquellos que no tienen su régimen alimenticio y se atreven a condenar sin saber qué tipo de vida están viviendo los demás. Y qué triste, qué espectáculo dan aquellos que creen que el sábado es el día del Señor y condenan, fustigan, señalan a quienes creen distinto. Este mensaje está en la Biblia, no lo inventé yo. Pablo está diciendo, cada uno debe estar firme en su propia opinión. Es decir, córtala, deja de condenar, de señalar, de fustigar, porque las personas tienen derecho a la libre conciencia. Si tú en tu libre conciencia crees que tu régimen alimenticio debe ser vegano, como mi hija, por ejemplo, es su derecho. Si tú crees que tu régimen alimenticio tiene que ser vegetariano, es tu derecho. Si tú crees que tu régimen alimenticio debe ser carnívoro, es tu derecho y nadie tiene derecho a condenarte y Dios no te condena por eso. Y eso no te salva. El cielo estará lleno de carnívoros y estará lleno de veganos y estará lleno de vegetarianos y nadie habrá llegado a la tierra nueva por ser vegetariano, carnívoro o vegano.
llegarán solo por la cruz, por Jesucristo, quien ha muerto por nosotros. Y aunque les moleste a algunos, nadie llegará a la tierra nueva por haber guardado el sábado, ni por haber guardado el domingo, ni por haber guardado ningún día. Solo por Jesucristo, que es el centro de la fe cristiana. Versículo 6. El apóstol sigue la misma línea de pensamiento. El que le da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor. Y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come, evidentemente de todo, para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. En otras palabras, Pablo está diciendo, todos ustedes son honestos, todos ustedes son personas honorables, todos ustedes, los que comen carne, los que no comen carne, los que guardan el sábado y los que no lo guardan, son personas que han creído en Jesús. Eso es lo que importa. No que te pongas como el perro y el gato, con el perdón a los perros y los gatos que a veces se portan mejor que los seres humanos. No discutas sobre eso, porque eso no es el fondo del asunto. No vas a ser mejor o peor cristiano porque guardas un día o porque te abstienes de comer ciertas cosas, etc. Lo que define a un buen cristiano o no es si confesamos que Jesucristo es nuestro Señor y si vivimos conforme a lo que Él enseña de su carácter, de su ética, de su moral. Ahora el versículo 7 es interesantísimo. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. En otras palabras, todos aquellos que hemos creído, creemos que todo lo que tenemos se lo debemos única y exclusivamente a nuestro Señor. Vivimos y morimos gracias a nuestro Señor. ¿Qué es lo que dice en el versículo 8? Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. En otras palabras, deja de molestar al que no come carne. O deja de molestar al que come carne. Deja de molestar al que guarda el sábado y deja de molestar a quien no lo guarda. Porque si tú crees con honestidad que eso es lo que hay que creer y eso es lo que en conciencia crees, el único que podrá juzgar es Dios, no tú, ser humano. No, yo no me junto con gente que come carne, me dijo un fariseo alguna vez. Qué absurdo. Qué absurdo, porque de esa forma estamos discriminando, estamos haciendo acepción de personas y ese espíritu no lo bendice Dios. Versículo 9. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para que ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. En otras palabras, Jesucristo vino a morir por todos, por los que comen carne, por los que son vegetarianos, por los que son veganos, por los que guardan el sábado, por los que guardan el domingo y por los que guardan ningún día. Por todos vino a morir Jesucristo. Y por todos ha resucitado. Y a todos está dispuesto a salvar si cada uno de ustedes acepta a Jesucristo como Salvador personal. Y si en conciencia decide vivir de una manera, allá Él, allá tú. Pero lo que te salva es Jesucristo, nada más. Versículo 10. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Qué extraordinario, Pablo. Porque aunque lo escribió hace tantos años, el mensaje sigue estando vigente. ¿Comes carne? Pues bien, es tu opinión, es tu derecho, es tu conciencia. No juzgues a quien es vegetariano. ¿Eres vegano? Bueno, bien por ti. No juzgues a quien no es vegano. ¿Guardas el sábado?
bien por ti, pero no juzgues a quien guarda el domingo. No te corresponde, no es tu función. Jesús también murió por esas personas y no tienes derecho a convertirte en juez. Esa no es tu función, eso no es lo que el Señor te pidió, como dice el apóstol Pablo en el versículo 10, Jesucristo murió por todos. Y al final, el que va a definir es Dios, bendito Dios. Menos mal que no van a ser algunos vegetarianos los que nos van a juzgar. Claro, porque hay algunos vegetarianos que son carnívoros y nos muerden. No, vamos a comparecer ante el tribunal de Dios, dice el versículo 10. Y Dios tendrá que definir, lo que definirá Dios es que seremos salvos por haber dado testimonio de nuestro compromiso con el Señor Jesucristo y por haber confesado que Jesucristo es nuestro Señor. Versículo 11. Está escrito: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Es decir, llegará un momento donde todos entenderán quién es el Señor. Cuando tengamos que dar cuenta en ese tribunal, el único centro será Jesucristo. No la ley, no los mandamientos, no el sábado, no la comida, sino Jesús. Versículo 12. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Y Pablo termina eso como un colorario. ¿Yo tengo que dar cuenta a mi esposa? No. ¿A mis hijos? No. ¿A los hermanos de la congregación en la cual me congrego? No. ¿A quién tendré que dar cuentas? Únicamente a Dios. Bendito Dios, porque a Él tendremos que dar cuentas. Algunas comunidades cristianas se la llevan peleando por días de reposo, por comida. Son un verdadero avispero. Y así pretenden que otras personas amen a Jesucristo y acepten a Jesús. Dan vergüenza. Yo sé que hay algunos que me están escuchando hoy día y quiero decirles que algunas actitudes de ustedes son vergonzosas porque menosprecian, critican, condenan. ¿Quién te mandó a hacer eso? Si la función nuestra como cristianos es presentarles a las personas el amor de Jesucristo, el amor del Señor. Y cada uno, como dice el apóstol Pablo, va a dar cuenta de sí mismo ante Dios. Nadie más. Yo amo entrañablemente a mis hijos. A Mary, a su esposo Denis, a Alexis, a su esposa Lori. Pero yo no puedo dar cuenta por ellos. Amo a mi esposa. Pero yo no puedo dar cuenta por mi esposa. Amo a mis nietos. Pero no puedo dar cuenta por ellos. Cada uno dará cuenta a Dios por sí mismo. ¿Qué es lo que pretende Pablo? Que en las comunidades cristianas brille Jesucristo, reine Jesucristo, esté en el centro de la comunidad. Y cuando está Jesús presente, hay paz. Cuando está Jesús presente, hay humildad. Cuando está Jesús presente, hay armonía. Cuando está Jesús presente, no hay condena, no hay juicio, no hay acusación. Cuando está Jesús presente, hay todo lo contrario. Por lo tanto, un medidor de la presencia de Jesús en tu congregación es el ambiente que tienes en tu congregación. Si hay condena, no está Jesús. Si hay juicio, no está Jesús. Si hay actos de menosprecio, no está Jesús. Si te alzas como juez, no está Jesús. Cuando está Jesús presente en la comunidad cristiana, hay paz, hay armonía y hay amor, como dice Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieseis amor unos con los otros. No nos van a conocer por la comida, no nos van a conocer por el día que guardamos, nada de eso. Nos conocerán solamente si hay amor entre nosotros. En la comunidad de Roma, a la cual Pablo está escribiendo, no había amor. Había desarmonía, habían peleas, discusiones, habían menosprecios, condenas, juicios. Y el apóstol les está diciendo, déjense de eso. Esa es una tontería.
Tenemos que reunirnos en torno a Jesús y Jesús es el único que dará la voz final, porque todos tendremos que rendir cuenta algún día de todo lo que hemos hecho. Que Dios nos bendiga a todos, que el Señor nos dirija para ser fieles a su palabra, para escuchar estos mensajes que aun cuando se escribieron hace tanto tiempo, aún siguen estando vigentes. Que Dios les acompañe, que su poder y su gracia esté con cada uno de nosotros. Nos vemos la próxima semana en un próximo mensaje de la Escritura.